Buenos días. Esta es la clase 7 del módulo 2 del curso Linux para las ciencias biomédicas de principiante a experto. Este curso es organizado por el Departamento de Docencia del Centro Universitario de Estudios Medioambientales de la Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Rosario. En la clase de hoy continuaremos con algunas herramientas de Writer de la suite LibreOffice y seguiremos sumando elementos para configurar nuestros documentos. Nos vamos a centrar hoy en algunos aspectos importantes cuando uno edita un material de mucha cantidad de páginas, como por ejemplo un libro. Acá tenemos un libro en formato PDF, formato bastante habitual ahora. Como podemos ver, tiene una tapa, luego están los detalles importantes, autores, años, etc. Una serie de páginas con la catalogación en fuente, la biografía de los autores, el índice, etc. Y luego acá empieza el documento. Lo habitual en un libro es que donde empiece el contenido específico del libro, ahí empiece, como podemos ver acá, la numeración de la página, que figura como página 1. Sin embargo, nosotros en realidad, si miramos acá, ya estamos, cuando estamos en la página 1, en realidad es la página 8 del libro. Entonces, esto se puede hacer manualmente, con mucho esfuerzo, o se puede hacer utilizando herramientas para dar estos formatos. Acá vamos a utilizar una herramienta que se llama Title Page, o sea, páginas de título. Entonces vamos a ir a un documento. Vamos a ver este documento. Supongamos que estamos escribiendo un libro, acá este sería, digamos, el encabezamiento, después acá tendríamos la tapa, ¿no es cierto? Uso de Arduino en un laboratorio de química. Acá vendría la tapa. Acá supongamos que está simplificado esto, acá vienen los contenidos del libro. En la tercera hoja viene la biografía de los autores, que todavía está todo en confección. Y recién en la cuarta página viene el contenido del libro. Entonces, nosotros lo que queremos es que tenga una numeración de página. La numeración de página, como ya hemos visto, la podemos insertar acá al principio del documento, ¿no es cierto? Como vimos, nos hacemos clic en la zona donde iría un header, también lo podemos hacer desde el menú, y acá nos tiene un signo más para insertar el header. Y acá podríamos insertar el número de página. Para insertar el número de página, venimos acá, page number, acá tenemos el número de página. Por supuesto también lo podríamos poner en el footer, ¿no? En la parte inferior, pero vamos a ponerlo acá para que se vea mejor. Entonces, al insertar un header y un footer, lo que vemos es que nos queda la numeración desde la primera página. Sin embargo, lo que nosotros queremos es que la numeración nos aparezca recién en la cuarta página. Entonces lo que vamos a hacer es insertar, vamos a ir acá a Format y acá tenemos Title Page. Cuando abrimos esta ventana, acá tenemos dos opciones: convertir las páginas existentes en páginas de título o insertar nuevas. Como nosotros ya venimos escribiendo el libro y queremos que las primeras 3 páginas sean parte de páginas de título, entonces acá vamos a elegir esta opción, convertir las páginas existentes. Y entonces son 3 las páginas que tenemos como título. Y acá nos pregunta si eso quiere que vaya al principio o en alguna página en especial. En general las páginas de título van al principio, pero bueno, en alguna aplicación especial se podría poner que estas páginas vayan por alguna causa colocada en algún lugar en particular. Y después acá lo que podemos hacer es que se reseteen, que se reinicie la numeración, y vamos a poner que se reinicie desde 1, cosa que va a ocurrir en la página 4, porque las primeras 3 las dejé como title page y el número 1 va a aparecer en la 4. Después tengo algunas otras opciones, podría numerar las title page, cosas que no es habitual, especialmente cuando se hace un libro, y cambiar algunas cuestiones de formato especial para esas páginas. Vamos a hacerlo sencillo, vamos a dejar esto, digamos, especialmente con la parte de numeración. Damos OK. Como podemos ver, en esta página desapareció el número.
En la segunda también desapareció la numeración y el header, en la tercera también. Y acá tenemos en la cuarta página, nos aparece con la numeración número 1, correspondiente a los contenidos del libro. Continuemos entonces con la edición de nuestro material, de nuestro libro. Acá estamos trabajando con un material preliminar que va pasando de autor en autor hasta que llegamos a una versión definitiva. Para evitar errores, en algún momento esta edición, si lo hacemos impreso, lo mandaremos a una imprenta y esto saldrá luego en papel. Esa es una etapa importante y complicada de la realización de un documento porque si no mandamos la versión adecuada, la última versión, estaremos imprimiendo un libro con errores o con cosas en edición. Entonces, es bueno a veces tener identificado el material con el que trabajamos como un borrador, por ejemplo. Entonces, para eso es bueno tener lo que se llaman las marcas de agua. Dejarle a un material la marca de agua hasta que tengamos el material definitivo. Entonces, ¿qué es una marca de agua? Bueno, es una escritura que se coloca en el documento que no impide la lectura, pero que hace dejar claramente, dejar claro que lo que estamos trabajando es un borrador o que pertenece a cierta institución, etc. Entonces, para insertar la marca de agua, lo que vamos a hacer, supongamos que este material que estamos trabajando es a un borrador. Entonces, vamos a Format y acá tenemos Watermark, marca de agua. Y acá introducimos un texto. Entonces, por ejemplo, podríamos poner borrador. Acá elegimos la letra, el ángulo, es habitual que las marcas de agua vayan como cruzadas, ¿cierto? Y la transparencia que le vamos a dar para que no dificulte la lectura. Por ejemplo, un 50% y acá elegimos el color. Y le damos OK. Acá vemos que nos aparece en todas las páginas la palabra borrador. Muy tenue, cosa que si nosotros vamos al material, no vamos a decir que es lo mismo que no estuviera, pero tampoco nos molesta, pero sí nos ahorraría problemas, porque si nosotros normalmente cuando vamos a escribir un libro, mandaremos primero un borrador a medio terminar a la imprenta para que nos coticen y diga, bueno, en función de tantas hojas esto sale tanto. Y entonces siempre mandamos un borrador. Bueno, no es raro, porque nos ha pasado, que la imprenta luego no imprime la versión final, sino la que le hemos enviado. Entonces, con esta palabra es fácil de identificar. ¿Cómo eliminamos las marcas de agua? Bueno, de la misma manera que la hemos colocado. Venimos a Watermark, como un documento puede tener uno solo, venimos y borramos el texto que tenemos acá, ponemos OK y desaparece la Watermark. Continuando con el menú Format, vamos a ver el submenú Imagen. Para eso, acá en este libro que venimos construyendo, vamos a insertar una imagen, como ya hemos visto. Vamos a insertar esta imagen. Esta imagen nosotros podemos editarla. Alguna de las formas de edición es hacer clic con el botón derecho y acá tenemos Properties. Se nos abre un menú con varias pestañas donde podemos cambiar el tamaño, la forma en que se ubica el texto, el espacio, esto ya lo hemos visto. Podemos girarla, recortarla, ponerle bordes, hacerle ciertas modificaciones. Otra opción es venir acá a Format y tenemos un menú Imagen, donde tenemos algunas herramientas por separado. Por ejemplo, si quisiéramos cortar, activamos esa y de acá podemos recortar la imagen. Simplemente si hacemos clic afuera, la desmarcamos. También tenemos editar con una herramienta externa. Si queremos editar con una herramienta externa, nos iremos acá a Edit y buscaremos una herramienta en particular, acá. Entonces, abrir con, y acá Linux me sugiere alguna herramienta. Acá tengo un programa de manipulación, GNU, este es el GIMP, que es un manipulador de imágenes. Entonces lo abro y podré hacer modificaciones si lo deseo. Otra opción que tenemos acá es reemplazar. Es decir, si yo pongo Replace, se me abre
Entonces podré elegir otra imagen y reemplazarla. Siguiendo con el submenú, comprimir, podemos comprimir esta imagen. Acá vemos que es una imagen de tipo PNG con las dimensiones 613 por 619, dimensiones aparentes, nos da dimensión aparente y nos da que el tamaño es 51 kilobytes. Nosotros acá podemos modificar la calidad. Supongamos que decimos, bueno, yo tengo un 80% de calidad, la quiero bajar a un 45% de calidad, entonces acá puedo recalcular el nuevo tamaño. Como puedo ver, tengo una reducción del 41% y en vez de tener 51 va a tener 30. Esto parece poco importante, pero no lo es, porque muchas veces en libros que tenemos cientos de imágenes, bajar un poquito la resolución en cada uno hace que el libro sea un poco más pequeño en tamaño, más fácil de manipular y menos riesgo de errores. También la podemos guardar, si hemos hecho modificaciones, podemos guardar la imagen en algún directorio con las modificaciones que hemos hecho. Y después tenemos algunos filtros que en general no son útiles para la ciencia, pero bueno, hay que tenerlos en cuenta. Y acá hay algunos filtros, seguramente uno pueda encontrar algunos más, pero por ejemplo el de añejamiento, acá tenemos un 10%, pero nosotros podemos cambiarle y nos da el aspecto de algo añejado. Después tenemos el color, podemos cambiar el color. Por ejemplo, acá tenemos todo esto en 0, pero nosotros decimos, bueno, yo quiero que todo esté más rojo, entonces puedo subir de acá y como podemos ver, el color va cambiando. Así llego acá, 100% va a ser 100% rojo, y así puedo mezclar con otros colores. Para regresar, lo que tengo que hacer es volver a 0 esto. Vuelvo a la imagen original. Y por último, tenemos, siempre hay que marcarla, por último, tenemos propiedades, que no es otra cosa que la ventana que ya hemos visto, donde tenemos todas las propiedades, donde podemos modificar, como dijimos, posición, transparencia, etc. Writer también tiene la posibilidad de realizar dibujos y tiene una barra de herramientas. Si nosotros vamos acá a View, a Toolbars, acá tenemos Drawings y marcamos, acá se nos abre una barra de herramientas que tiene líneas, rectángulos, etc. Que prácticamente son las mismas herramientas que encontramos en la aplicación Draw o Impress. No recomendamos el uso de dibujo dentro del documento. Lo ideal es realizar los dibujos en otra aplicación y luego insertarlos. Ahora, cuando insertamos los dibujos tenemos algunas opciones. Supongamos que insertamos, vamos a achicar un poco acá, ahí. Vamos a insertar una imagen como ya hemos visto. Cuando insertamos una imagen, es importante que esta imagen la anclemos en algún lugar. Lo que recomendamos, especialmente cuando los materiales son grandes, es hacer clic derecho y en Anchor usar As Character. De esta manera queda como si fuera una letra, es decir, que nosotros al final de esto tendríamos una letra y luego seguiría otra letra. Por lo tanto, si nosotros se va desplazando por el agregado de texto, esto va a quedar siempre en la misma posición. Entonces, eso es un formato, pero es un formato que tiene poca manipulación. Por supuesto, lo podremos centrar, por ejemplo. Pero supongamos que hemos insertado, bueno, vamos a hacer este mismo. Lo cambiamos, por ejemplo, a To Paragraph. Cuando lo cambiamos a Paragraph, acá nos aparece una serie de herramientas que nos permiten ubicar el texto de una manera en particular. También eso lo podemos ver si venimos acá a Properties y vamos a Wrap. Entonces tenemos posibilidad de que el texto vaya antes, de que el texto vaya después, que haya texto alrededor y debajo, etc. Y a su vez podemos, acá como el que se selecciona por defecto es el óptimo, que va todo alrededor y que el texto va pegado. Entonces estas son opciones.
que tenemos para elegir. Supongamos que hemos elegido este acá, que tenemos texto a su alrededor. Entonces esta es una posibilidad, pero acá no está como carácter, está como un párrafo. Entonces en algunas situaciones, cuando está llegando al final de la página, puede traer ciertos problemas. Si nosotros lo desplazamos, lo que vemos es que nos va desplazando el texto. Una opción que puede ser útil, no conviene abusar, pero sí puede ser útil, es editar el contorno para que el texto ocupe estos lugares que son vacíos. En algunas imágenes, especialmente cuando ocupan mucho espacio en la página, suelen ser útiles. ¿Cómo lo hacemos? Hacemos clic derecho, vamos acá a Wrap, es una opción, tenemos varias opciones para llegar, y vamos acá a editar contorno. Cuando vamos a editar contornos, se nos abre un editor de contorno, en el cual podemos colocar puntos, podemos utilizar diferentes elementos, pero lo vamos a hacer con este polígono. Hacemos clic en polígono y supongamos que lo queremos recortar de esta manera. Hacemos clic acá y vamos marcando. Cuando hacemos doble clic, se cierra el contorno que hemos marcado. Entonces, si nosotros cerramos ahora esta ventana, nos va a pedir si queremos guardar los cambios realizados. Si le ponemos sí, lo que podemos ver ahora es que el texto no solo se ubicó alrededor de la imagen, sino que también ocupó los espacios que nosotros dejamos fuera del contorno que hemos elegido. Entonces, a veces esto tiene aplicaciones interesantes, bueno conocerlo, pero son aplicaciones para no abusar en la preparación de un material. Un elemento importante en los documentos de Writer son las tablas. Como podemos ver acá, tenemos una tabla con poco formato, pero vemos que tenemos organizado en columnas. Entonces, supongamos que nosotros acá queremos insertar una tabla. Entonces, para insertar una tabla tenemos varios mecanismos. Uno es a través de la barra de herramientas. Acá tenemos insertar tabla. Si hacemos clic, se nos despliega una tabla que, si vamos marcando, podemos ver que nos indica el número de filas y el número de columnas seleccionadas. Acá tenemos 5 columnas, el primer número son las columnas, el segundo número son las filas. Entonces, si nosotros hacemos clic ahí, automáticamente nos inserta una tabla con el número deseado. Después, si nos posicionamos acá, vemos que la flecha del cursor toma diferentes formas. Ahí está seleccionando una fila en particular, hay una columna en particular, y si lo ubicamos acá, selecciona la tabla. Si hacemos clic con el botón derecho, podemos ir a propiedades de la tabla y acá podremos hacer modificaciones respecto de la ubicación de la tabla. Si queremos que esté en el centro, ubicación automática, lo ponemos en el centro. Acá podemos poner espacios que deje a la izquierda, arriba y abajo, y también modificarle el tamaño. Acá tenemos algunas cosas que ya veremos. Acá podemos fijar el número de columnas, no el número de columnas, sino el ancho de las columnas, y colocarle bordes si queremos. Acá está seleccionado para que tenga todo borde. Por supuesto puede haber otros, y le podemos poner un background. De esa manera generamos la tabla. Tenemos otros mecanismos. Vamos a eliminar esta tabla. Acá dentro del menú tenemos el menú tabla, donde tenemos insertar tabla. Si ponemos insertar tabla, nos permite acá seleccionar las columnas, lo mismo que hicimos antes, pero por ejemplo decimos, bueno, quiero 5 columnas, o 5 columnas y 6 filas. Le puedo poner que tenga un encabezamiento, y acá elegir si quiero que ese encabezamiento se repita
en cada página. Muchas veces las tablas son grandes, se cortan al final de la página, entonces le pongo que lo repita. Y también puedo darle la opción que no le permita cortarse. En el caso que le doy la opción de que la tabla no se pueda cortar, obviamente no va a repetir esto porque no va a aparecer más de una página. Entonces lo que puedo hacer es de esta manera. Pero bueno, vamos a hacerlo de esta manera sencilla. También podría elegir, acá vemos en estilo, que está ninguno, pero yo podría elegir algunos estilos que me provee Writer y que me sean de utilidad. Esto es una posibilidad. Nosotros vamos a elegir ninguna. Entonces insertamos. Como podemos ver, acá nos insertó una tabla que no tiene marco, no tiene nada. Si quisiéramos formatearla, obviamente, venimos como dijimos recién acá y la vamos a marcar y vamos a propiedades y le ponemos bordes. Y acá vendría el título 1, acá el título 2, etcétera, y acá van los contenidos. Si yo ya elegí que tenga un encabezamiento, vemos que ya lo ponen de diferente forma. Acá, por supuesto, esto se puede formatear, centrar, hacer lo que deseemos. Y también podemos, si nos colocamos acá, por ejemplo, marcamos esta fila, podemos ir a tabla y podemos ir a insertar. Acá podemos insertar una fila arriba, una fila abajo, o podemos insertar filas. Esto inserta, estas dos primeras opciones insertan de a una sola fila, y si no, elijo esto, y acá digo, bueno, yo quiero insertar dos filas que estén arriba de la selección. Y entonces acá me hizo dos espacios. Lo mismo puedo hacer si me coloco acá y marco esta columna, y voy a tabla, insertar, y tengo columna. Puedo poner una columna antes y una columna después, o insertar columnas. Por ejemplo, digo, bueno, yo quiero insertar dos columnas que estén después de la columna marcada. Y entonces ahí lo insertó. Si yo quiero modificar los tamaños, lo que tengo que hacer es llevar el puntero del mouse hasta la línea, entonces de esta manera puedo modificar, por ejemplo, las columnas, y lo mismo podría hacer con las líneas. Estas modificaciones a veces nos dejan tabla en malas condiciones, entonces bueno, una opción que tenemos es marcar toda la tabla, ir acá a tabla, y acá donde tenemos tamaño, podemos modificar algunas cosas, pero por ejemplo podemos poner que distribuya de manera regular a las filas. Entonces si yo oprimo esto, vemos que todas las filas tomaron un tamaño regular, o sea, igual. Y lo mismo podría hacer con las columnas. Acá en tamaño, distribuir todas las columnas de manera igual. Entonces vemos que las iguala en su tamaño. Otra cosa interesante es muchas veces queremos cambiar el tamaño. Entonces venimos acá a tamaño, donde tenemos altura de la fila. Y entonces acá dice que está seleccionado que se ajuste a un tamaño, pero lo podemos borrar, y de acá por ejemplo decimos, bueno, yo quiero que cada columna tenga 1,30, cada fila tenga 1,31. Si veo que es grande, puedo venir acá a tabla, nuevamente, digo, bueno, es grande, vamos a bajar a 0,5. Entonces vemos que se va formateando. Por supuesto, si tenemos marcada la tabla y hacemos clic con el botón derecho, vamos a ver que tenemos acá las mismas herramientas, insertar filas arriba, también tenemos la opción borrar filas, columnas o tablas, que también la tenemos obviamente acá en Delete, y también tenemos lo de tamaño que hemos visto. Son todas opciones que podemos ir manejando para insertar nuestras tablas. Muy útiles en el trabajo con tablas son las herramientas Merge y Split, es decir, sumar y restar aplicado a celdas. Supongamos que tenemos esta tabla y nosotros queremos, por ejemplo, estas dos columnas,
acá supongamos que vamos a tener una cierta propiedad que llamamos X y acá una propiedad que llamamos Y. Pero estas propiedades las vamos a medir ante una determinada característica. Entonces, nosotros podemos unir estas dos filas. Entonces vamos a tabla y tenemos merge cells. Entonces, como podemos ver, acá, si colocamos, por ejemplo, criterio 1, acá vemos que criterio 1, vamos a ampliar un poco acá, vamos a aplicar un poco lo que hemos aprendido antes, vamos a ir a size, vamos a aumentarla para verlo un poco mejor a 0,8, ahí estamos. Entonces vemos que acá tenemos criterio 1 y tenemos X e Y, podemos centrar. Si acá quisiéramos tener el criterio 2, marcamos, vamos a tabla, merge, entonces acá tendríamos criterio 2 y acá también tendríamos, por ejemplo, X e Y. Entonces, de esa manera, si nosotros tenemos mediciones, por ejemplo, decimos, bueno, vamos a ver cuántos individuos clasificados con el criterio 1 tuvieron presencia de una cierta característica X, lo podemos colocar acá, y en Y, y así sucesivamente. Lo mismo podemos hacer si tuviéramos una selección acá. Por ejemplo, supongamos que nosotros tenemos una opción que llamamos A, una opción que llamamos B, pero que esas opciones se presentan ante otra clasificación. Entonces acá podemos también sumar. Acá, por ejemplo, tenemos opción 1, por ejemplo, y acá podríamos hacer lo mismo. Opción 2. Acá esto nosotros vamos a ver ahora, lo podemos acomodar. Y esto que ha quedado como un poco fuera de la tabla, podemos marcar todo y lo sumamos. Inclusive lo que podríamos hacer acá es con propiedad de la tabla en background darle algún color en particular para que quede de esta manera. Si queremos ubicar esto en el centro, como podemos ver acá abajo se nos ha abierto, cuando trabajamos con una tabla, una barra de herramientas que nos permiten hacer los mismos que del menú, insertar páginas. Y acá tenemos las celdas, que puede estar el contenido alineado hacia la parte superior, hacia el medio hacia la parte inferior. Entonces lo podemos colocar de esta manera. Es una opción. Podemos dar color si queremos de acá. Entonces esta barra de herramientas suele ser útil. Tiene prácticamente los mismos elementos que la tabla anterior. También lo que podemos hacer en las tablas es cortar. Supongamos que esta la quisiéramos dividir en dos. Entonces marcamos y buscamos la herramienta que se llama split. Acá nosotros lo que tenemos, hemos marcado esta celda, entonces tenemos la opción de dividirlas horizontalmente. Si ponemos dividir horizontalmente y acá le pusimos en 2, lo que podemos ver es que nos genera más celdas. Vamos a deshacer. Supongamos que al revés quisiéramos split en 2, pero verticalmente. De esta manera, entonces nos genera 2 columnas nuevamente. O sea que nosotros podemos generar estas tablas con múltiples divisiones, ya sea utilizando merge o split, con cualquiera de las dos. Bueno, muchas veces tenemos que cortar una tabla. Esto se puede hacer manualmente, con un poco de esfuerzo, o usando herramientas. Supongamos que acá nosotros queremos dividir la opción 1 y la opción 2, entonces si la queremos dividir a esta altura, nos colocamos acá en la celda correspondiente y vamos a split table. Esto tiene varias opciones, pero vamos a elegir esta de copiar el heading. Entonces damos OK, y como podemos ver acá, vamos a eliminar este color,
nos ha generado dos tablas que tienen criterio 1, criterio 2 y nos separó la opción 1 y la opción 2 con sus correspondientes categorías A y B. Lo que podemos ver acá que bueno, no nos incluyó el segundo renglón porque el primero es el del título, pero bueno, esto lo podríamos hacer fácilmente si nosotros marcamos acá y vamos a Table y vamos a Split Cell y elegimos horizontalmente en 2, vemos que ahí los separó y entonces a esta celda ahora la tendríamos que también cortar en 2. Esta es verticalmente y entonces acá tendríamos X y acá tendríamos Y, que por supuesto le vamos a cambiar el tamaño y ahí tendríamos las tablas generadas. Otro tema importante con las tablas es el formato, especialmente cuando son números hay que ser cuidadoso. Supongamos que acá hemos introducido números, son todos el mismo número, algunos positivos, algunos negativos. Esto, si nosotros lo marcamos, vamos a tabla, acá tenemos number format, acá tenemos diferentes categorías, estos son números, entonces está elegido como números. Y acá vamos a elegir, por ejemplo, que podemos elegir que tenga punto como separador decimal, ¿no es cierto? Y también podríamos elegir que tenga los separadores de 1000. Pero bueno, vamos a elegir esa posibilidad. Es decir, punto como separador decimal. Después le podemos dar la cantidad de decimales que queremos. Acá tiene 4 decimales, entonces nosotros decimos, bueno, le damos 4 decimales. Y podríamos poner, por ejemplo, que nos marque en color rojo si aparecen números negativos. Entonces acá, como podemos ver, estos números negativos nos aparecen en rojo. Por supuesto, esto podemos hacer parcialmente. Supongamos que solo en esta línea nosotros queremos modificar el formato numérico y queremos que esa tenga solo 3 decimales y esa es la que queremos que esté en rojo. Entonces, acá nos vemos, nos aparece con 3 decimales, inclusive lo redondeó, como era 32,5 lo pasó a 33. Entonces, bueno, estos son el manejo de los datos importantes, especialmente cuando son numéricos y si hay problemas de numeración. Otra cosa importante es cuando la tabla crece, puede llegar al final de la página y tener que dividirse. Entonces, supongamos que vamos a hacerlo de esta manera, que esta tabla hubiera llegado acá al final de la página. Cuando llega al final de la página, vemos que se va dividiendo y nos coloca el encabezamiento de nuevo. Pero esto hay que configurarlo. Si nosotros marcamos la tabla y vamos a propiedades, acá tenemos en TextFlow, nosotros ya tenemos elegido que permita cortar la tabla en diferentes páginas, que permita que las líneas, las filas, se corten de página a página. Y acá nosotros tenemos elegido que repita el encabezamiento. Si nosotros no tuviéramos esto, como podemos ver, vamos a ver que la tabla se corta, pero no nos aparece el encabezamiento. Por lo tanto, es importante que a la hora de seleccionar esa propiedad le pongamos que repita el encabezamiento. Ahora, como acá el encabezamiento tiene 2 líneas, nos conviene fijar acá 2 líneas para que nos aparezcan exactamente las 2. Entonces, acá cuando se corta, ya vemos que nos aparece criterio 1, 2, X e Y, y también aparece la segunda línea. En algunas situaciones no nos conviene que se corte porque es difícil interpretarlo, entonces en esas situaciones justamente desactivamos estas opciones. Acá donde decíamos que permita cortarse,
los anulamos. Entonces, si esta tabla llegara al final de la página, vemos que pasa completa. Entonces, bueno, es una opción importante porque muchas veces las tablas quedan cortadas y son difíciles de ver, especialmente cuando están en un libro y quedan cortadas entre la página impar y par, o sea que uno tiene que dar vuelta la hoja, entonces bastante complejo esa situación. A veces se nos puede presentar la situación de que una tabla la queremos transformar en texto. Esto tenemos herramienta para hacerlo, marcamos la tabla, vamos a tabla y acá tenemos la herramienta Convert. Acá en Convert tenemos tabla to texto, que sería esta situación. Tenemos las dos, texto a tabla o tabla a texto. Como esto ya es una tabla, vamos a elegir tabla a texto. Acá, cuando le damos esa opción, nos dice cómo quiere separar los contenidos de cada fila. Podemos hacerlo con un tabulador, con un párrafo, etc. Lo más común es el tabulador, le damos OK y como podemos ver acá se transformó en una tabla. Si quisiéramos hacer el proceso inverso, cuando tenemos una tabla en particular, supongamos, vamos a borrar esto, supongamos que tuviéramos esta tabla, entonces acá hay que ser un poco más cuidadoso y tenemos que elegir en primer lugar entre los textos. Acá supongamos que tenemos todo separado por un espacio. Podríamos tener un tabulador también, pero bueno, supongamos que tenemos espacio. Entonces lo que hacemos es marcamos y vamos a tabla y convert. Ahora solo tenemos activado texto to tabla. Entonces acá nos dice qué es lo que queremos utilizar como separador. Nos pregunta si queremos el tabulador, etc. Entonces, bueno, como nosotros hemos dejado un espacio, vamos a other y acá tenemos una coma, la borramos y dejamos un espacio, o sea que el separador va a ser un espacio. También podemos ponerle opciones de que incluya una como headings, por ejemplo, y que sea, por ejemplo, la primera fila, en este caso. Damos OK y ahí vemos, ahí nos separó. Tomando cada separación, que era un espacio, mandó a una columna distinta. Si volvemos hacia atrás, vemos lo mismo. Es muy importante en las tablas, tenemos una tabla, es muy importante el uso de fórmulas. Supongamos que acá tenemos cantidad y acá tenemos precio unitario y acá tengamos precio. Entonces, supongamos que el precio unitario de un determinado ítem es 300, el precio unitario de otro ítem es 200, por ejemplo. Y acá tenemos una cantidad y acá tenemos tres cantidades. Entonces nosotros acá el precio total sería el producto de cada cantidad por el precio unitario. Entonces para esto podemos, por supuesto podríamos hacer la cuenta, pero lo ideal es colocar una fórmula que se actualice automáticamente. Para eso vamos a tabla, edit fórmula, y acá se nos abre una ventana con la fórmula. Cuando tenemos una tabla, las columnas se llaman de izquierda a derecha A, B, C y así sucesivamente, y las filas se llaman 1, 2, 3. Entonces, nosotros estamos acá colocados en esta posición, vamos a borrar esto, en realidad estamos acá. Entonces, ¿qué queremos? Que acá aparezca, tenemos que colocar el signo igual, y queremos que aparezca el producto de este número por este número. Damos Enter, y acá vemos 1 por 300 nos dio 300. Acá queremos que haga lo mismo, entonces lo que tenemos que hacer es copiar o escribirla, copiarla. Para copiarla lo que tenemos que hacer es marcar toda la celda. Entonces acá ponemos copiar, venimos acá y ponemos pegar. Acá vemos que 3 por 200 es 600. Si esta tabla se modificara, cambiar el precio, este precio pasará a 500, vemos que se actualiza automáticamente. Si acá vendemos alguna de nuestras unidades y nos quedamos con 0 ahora,
se actualiza automáticamente. Ahora hemos comprado, tenemos 10, entonces va a 2000. Es un elemento interesante que maneja herramientas similares a las planillas de cálculo. También otra cosa interesante acá en la tabla es qué ubicación le vamos a dar. Por ejemplo, vamos a poner en el centro y acá le podemos dar espacios. A veces la tabla queda muy junta porque acá tenemos la parte de arriba y de abajo en 0. Entonces, por ejemplo, la parte de arriba le vamos a dar que tenga 1,5 centímetros y la parte de abajo también, el mismo valor, 1,6 centímetros. Entonces ahí la tabla se ubicó al medio y como podemos ver, vamos a comer el espacio como podemos ver, nos produjo una separación respecto del resto. Por supuesto, como hemos visto, le podemos poner colores a la tabla. Vamos a pasarla toda a la otra página para que se vea mejor. Como ya hemos visto, podemos sombrear. Acá en la parte de background le podemos dar colores, le podemos colocar si queremos alguna imagen. Entonces le vamos a dar un color gris, por ejemplo. Y también lo que podemos modificar es los bordes. Acá están seleccionados todos los bordes, pero nosotros podríamos eliminar, por ejemplo, hay tablas a veces que no se requieren que únicamente tengan líneas horizontales, entonces eliminamos estas líneas que nos queden. Ahí estamos. De manera que nos queden únicamente las líneas verticales. Damos OK y acá por alguna causa no se han eliminado. Vamos a ir de nuevo. Borders. Ahí está. Doble clic. Ahí estamos. Entonces ahí lo hemos eliminado. Si bien acá se ve un separador, este es un separador que lo tenemos, vamos a ver un poco más cerca. Este separador está en edición, pero si nosotros pusiéramos una vista previa de este documento o generáramos un documento de tipo PDF, por ejemplo, hacemos un PDF. Acá se generó el PDF y si vamos a la tabla que tenemos acá, podemos ver que se generó una tabla que comparada con la que tenemos acá es la misma, pero no aparecen las separaciones verticales. Por último, Writer ya viene configurado para insertar tablas de una forma en particular y que luego nosotros las modifiquemos. Pero nosotros podríamos cambiar esas propiedades por defecto a un tipo de tabla que ya nos es más práctico para nuestro trabajo. Entonces, ¿cómo se modifica esto? Vamos acá a Tools, acá en Options, y elegimos, dentro de las opciones que tenemos, elegimos LibreOffice Writer. Dentro de LibreOffice Writer tenemos Table. Entonces acá tenemos varias opciones. Podemos poner, por ejemplo, acá está fijado por defecto que no tenga encabezamiento, pero lo podríamos fijar que tenga encabezamiento y que se repita. También le podríamos poner que no se corte la tabla cuando pasa de una página y que tenga bordes, o no, por supuesto. Acá podemos ponerle un mecanismo de que tenga de reconocimiento numérico. Si ponemos letra va a ser un carácter, si ponemos número va a ser caracteres. Y acá están fijados el ancho de las filas y las columnas. Y entonces, bueno, podemos fijar ciertas cosas. Si le damos Apply, esos formatos van a quedar incorporados. Lo vamos a dejar como estaba antes, que era más práctico. Le vamos a dejar, sí, que ya inserte los bordes. Pero bueno, eso cada uno lo puede fijar de la manera que desee.